Bendito Padre Celestial, en esta mañana queremos darle gracias porque en cada mañana usted renueva sus misericordias. Anoche nos acostamos y dormimos, Padre mío, usted veló nuestro sueño. Nos ha dado, Señor, la vida y las fuerzas para venir a adorar en este su santo día de reposo. Gracias, Señor, porque usted permite que sus hijos fieles en cada mañana de sábado podamos venir alegremente a reconocer su poder, su amor, su cuidado y protección, su justicia, Señor, y su misericordia. En esta mañana, Padre mío, al recordar todas las proezas y la grandeza con la cual usted ha dirigido a su pueblo, estamos agradecidos porque usted hasta aquí nos ha acompañado, Señor. Gracias por conservar la vida de mis hermanos. Gracias por conservar la fe. Gracias, Señor, porque en medio de las batallas, en medio de las dificultades, usted es quien nos sostiene, quien nos anima. Usted es quien pelea la batalla. Usted es el que ya ha recorrido la senda que nosotros estamos recorriendo. Pedimos humildemente, Señor, el perdón de nuestros pecados. Pedimos que en los méritos de Jesús y en su justicia podamos ser perdonados y que libremente podamos venir, Señor, a reclamar humildemente ese perdón basado en la justicia de Cristo. Estamos orando por todos aquellos que están desvalidos, aquellos que están eh, desesperanzados, aquellos que están enfermos. Oramos por aquellos que pasan dificultades, aquellos que están desanimados, aquellos que están tristes, afligidos. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo contienda con ellos y con nosotros, nos ayude a entender, Padre mío, que la senda que lleva al cielo es un camino angosto, escabroso, es una puerta angosta y que hemos de transitar por ella, Señor, a través de muchas tribulaciones y perplejidades. En esta mañana queremos agradecerle porque nos va a permitir espaciarnos en la verdad más solemne que encontramos entre los 7 pilares de la fe adventista, que es la doctrina del santuario. Ayúdenos, Señor, a enamorarnos de esta verdad, a no descansar hasta comprenderla correctamente, que nos ayude a encontrar en estas lecciones preciosas verdades sobre la doctrina y también para que podamos estar preparados para dar razón de nuestra fe en todo momento. Bendice a los hermanos que han llegado al estudio, a los que han de escuchar luego por las redes sociales y donde quiera que haya uno o dos hermanos fieles congregados para adorar, te ruego que los bendiga, Señor, que les impartas tu bendición, que a nosotros nos des, Señor, la seguridad de que apruebas esta santa reunión con la presencia de tus santos ángeles. Gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos y por darnos la oportunidad de estudiar esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos hermanos. Hoy estamos aquí en la hora de la escuela sabática, dispuestos a estudiar, a seguir estudiando la doctrina del santuario, que es el fundamento de la fe adventista verdadera. Pero esta vez, hermanos, la clase la voy a dirigir yo, pero la van a hacer ustedes, ¿verdad? Yo solamente quiero hacer un breve repaso
de lo que hasta aquí hemos estudiado, diciendo que hemos visto la importancia de estudiar la doctrina del santuario, ya que es el fundamento mismo de la fe adventista original, genuina, ¿verdad? Las advertencias que hemos escuchado de la profeta de Dios, la hermana Huay, acerca de que se iba a eliminar el santuario, se iba a eliminar la expiación y que en el tiempo del fin iban a venir muchos engañadores enseñando, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El mundo entero ha sido engañado con esto porque realmente ha ignorado esta doctrina del santuario. Hemos hecho un recorrido, hermanos, acerca de cómo se dio la doctrina del santuario en el pueblo de Dios por los años de 1844. Cómo llegaron ellos a comprender la doctrina del santuario y el Señor les ha revelado a nuestros pioneros esta verdad fundamental de la doctrina del santuario. Ellos tuvieron que aprender la doctrina del santuario correctamente porque antes creían que esta tierra era el santuario que debía venir a ser purificado. Pero hemos pasado por esa historia, hemos ido a la historia donde nuestro hermano Irán Edson nos ha contado, ¿sí? Esa maravillosa experiencia cuando les fue revelado y mostrado que en 1844, el 22 de octubre, el Señor Jesucristo no debía venir a esta tierra a purificar esta tierra, sino que debía pasar del lugar santo al lugar santísimo a seguir haciendo la obra de la expiación, la obra final de la expiación, que es la purificación del santuario. En nuestras clases pasadas hicimos un recorrido por el santuario, ¿cierto? Lo que ha sido su construcción, pero también vimos la manera en cómo el Señor llamó a Moisés, a Josué, a 70 varones del pueblo de Israel, los citó. Antes de eso, Él les habló la ley de Dios desde el cielo, estando el pueblo allí en el valle del monte Sinaí, al pie del monte Sinaí. Escucharon la ley de Dios y la voz de Dios que habló los 10 mandamientos. Después de eso, Dios llama a Moisés para que subiera al monte. Y es allá en el monte Sinaí, en esos 40 días y 40 noches que pasa Moisés con Dios, donde él recibe las instrucciones de cómo debía, bueno, en primer lugar, recibe las instrucciones de construir un santuario para que la promesa de Dios se cumpla, de él habitar en esta tierra. Y recibe todas las instrucciones de las cuales él toma nota. Y Moisés recibe allá en el monte Sinaí la visión del santuario celestial. Dios le muestra a Moisés a través de una visión y Moisés ve el santuario celestial. Y además de eso, el Señor le entrega el plano, digamos, el diseño de cómo debía construirlo y le ordena construirlo, ¿verdad? También le entrega la ley de Dios en tablas de piedra, que debía ser colocada en el lugar santísimo del santuario terrenal y dentro del arca. Hoy quiero que los hermanos libremente, por favor, eh, hagan sus aportes y esa clase de escuela sabática la vamos a hacer muy participativa. Los hermanos nos van a traer a la memoria y van a hacer de cuenta que en este tiempo, o mejor, usted va a hacer cuenta de que está en el tiempo de Moisés y que va a estar en el lugar de Moisés y en el lugar de los que construyeron el santuario. Yo quisiera, hermanos, pedirles el favor a ustedes que nos enseñen, que nos recuerden
y que nos digan todo lo relacionado de lo que han aprendido acerca del santuario, especialmente de su construcción. ¿Sí? Así que, hermanos, esperamos que los hermanos estén dispuestos a participar. Yo quiero ver las personas que amablemente quieren aportar. Y la primera pregunta para todos es, si usted estuviera en el lugar de Moisés, ¿cómo haría el santuario? ¿Cómo lo construiría? Yo voy a ayudarles aquí con algunas imágenes para que ustedes puedan también aprovechar las imágenes y hablar acerca de ellas. ¿Cómo construiría usted el santuario? ¿Sí? Eh, ¿Qué tanto haría en ese santuario? ¿Qué muebles colocaría? Quizás si alguien recuerda algunas medidas, ¿cómo haría las medidas? ¿Qué materiales? Eh, ¿Dónde iría a construir los materiales para construir el santuario? ¿Qué tanto contendría ese santuario? Así que, hermanos, no veo ningún micrófono abierto, activado, por favor. Aquí, Hermano, aquí está. Deme un segundito, hermanita Adriana. Ha abierto el micrófono la hermana Adriana, el hermano Jairo. Solamente hay dos personas, la hermana Ángela también. Bueno, vamos a esperar que los otros hermanos también abran el micrófono, activen el micrófono. Yo quiero ver que sea la hermana Elisa, que sea la hermana Gabriela, que todos los hermanos puedan hacer, así sea un aporte pequeñito, hermana Mónica, hermanita Olga, hermanito Rubén, ahí está Cevitas, bueno, gracias a Dios, Cevitas, que estás con nosotros, Zoraida, Valentina. Así que, amados hermanos, vamos a esperar que los hermanos, la hermanita Argenis, igualmente, hermanita Argenis, Dios la bendiga. Vamos a esperar que los hermanos activen sus micrófonos. Bueno, me disculpan, yo voy a asignar el orden, ¿verdad? Voy a escuchar primero a la hermana Elisa. Hermanita Elisa, ¿qué recuerda usted del santuario terrenal? ¿Cómo lo haría o qué haría? Adelante, hermanita Elisa. Le estoy dando el primer lugar a usted. Active el micrófono porque hace un ratico lo tenía activo, hermana. Lo volví a cerrar. espere, Ya, no ahí lo la puedo estamos. abrir. Sí, ahí lo estamos Ya, hermano. escuchando. Ya, no haga más nada. Solamente hable. Hermanita, usted va a construir el santuario. Bueno, Díganos qué haría con toda la yo atención. primero lo que haría sería las bases. Para poder empezar, serían las bases, como el Señor lo ha dicho. A mí se me queda muy poco porque la memoria no es muy buena, pero no me acuerdo. Sé que una parte, la primera es sean las laterales, hacer las bases, se forman el cuadro más largo, el que es el ancho, el largo y el corto. Ay, ¿cómo le explico, hermano? Ayúdeme. No, tranquila, va bien, hermanita Elisa. No se preocupe. Voy a ponerle una imagen, seguramente para ayudarle un poquito. ¿Sí? Voy a ponerle una imagen para ayudarle un poquito, tranquila. Así como está aportando, está bien. ¿Sí? Sí, Usted hermano, dice pero que es que el lado más largo, ¿cierto? Del atrio, ¿cierto? Siga, siga. esas dos partes son las laterales, ¿no? Y las del frente son más cortas, pero no me acuerdo bien es las medidas. Está Entonces, bien, pues así comenzaría para poder empezar lo del santuario, pero no sé más, hermano, es que a mí no se me graba, perdón, hermano, está bien, le dejo hermanita que Lisa. el hermano nos ayude Está bien, y hermanita Lisa. gracias. Antes a usted, muchas gracias por participar. Muy amable, hermanita Lisa. Muchas gracias. Bueno, los hermanos han vuelto a cerrar el micrófono. Eh, quiero saber, por favor, si...
Hermano, perdón, yo lo cierro porque es que hay un perro que late y de pronto interfiere. Ah, está bien, hermanita Argenis, muchas gracias. Bueno, a ver, entonces vamos a continuar con los hermanos. Por ahora, entonces, hermano Jairo, ayúdenos a construir el santuario. Usted que ha estado aquí ya también dispuesto al asunto. Adelante, hermano Jairo. Pues, ¿me escucha ahí, hermano? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, pues lo primero en eso, 25:8, el Señor dijo que le mandó a Moisés que construyera un santuario, ¿no? Porque como en la época que ellos estuvieron esclavos en Egipto, ¿me están escuchando? Sí, hermanito, tranquilo. No se Bueno, detenga, hermanito. Yo pensé que se me quedó dormido, hermanito. Siga, siga. sí, que dice mucho cuando estuvieron en Egipto, entonces ellos ya no podían practicar el evangelio, entonces muchas cosas se les había olvidado, ¿no? Y bueno, entonces ya estando allí, por eso lo sacó de Egipto, para que fueran a orarle libremente ya en el desierto, ¿no? Entonces allí lo que el Señor quería era que, así como se ve aquí en la gráfica, que construyeran un santuario, eso está en eso, 25:8. Entonces, así como se ve aquí en la gráfica, entonces el santuario tienen que hacerlo al medio de las 12 tribus, ¿no? Para que el Señor pudiera estar en el centro de ellos, ¿no? Entonces, ah, pues ya ellos y los materiales, como hablaba el hermano en un tema que tuvo del santuario, los materiales los llevaron del mismo Egipto, porque el Señor ya les puso en el corazón a estos egipcios que tenían que darles el oro y todas las cosas que pensando, el Señor ya tenía pensado en que eso les servía a esos materiales para construir el santuario en el desierto, ¿no? Entonces aquí empezamos por lo menos las puertas. Las puertas son cuatro puertas, ¿no? Esas puertas significan los cuatro evangelios, ¿no? Eh, y bueno, se sigue ya para la fuente, que en la fuente es donde está el agua para el bautismo. El agua, perdón, para donde tenían que lavarse las manos los sacerdotes, las personas que van a oficiar. Y también sigue el altar de sacrificio, ¿no? Y bueno, y así entonces vamos entrando ya al primer lugar, que son dos lugares, el lugar santo, y ya lo que es el propio tabernáculo, lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Bueno, entonces les dejo hasta ahí para que siga algo otro hermano, pues. Bueno, muy bien, hermano Hermano Jairo. Jairo, Regáleme un hermano ratito, hermanita Olguita, regáleme un ratito. El hermano Jairo mencionó cuatro puertas. Hermano Jairo, creo que escuché que usted mencionó cuatro puertas que significan los cuatro evangelios. ¿Así fue? sí, así dijo. ¿Cuáles serían esas cuatro puertas, hermano Jairo? Porque tenemos una puerta que es de entrada al atrio, ¿verdad? Tenemos una segunda puerta que es entrada al lugar santo y tenemos una tercera puerta que es la entrada al lugar santísimo. Hablando de puertas como tales, porque en realidad eran velos, ¿no? Eran cortinas, ¿cierto? Bueno, Aló, aló, hermano, ¿me está escuchando? sí, sí, mi hermano, adelante. ¿Me ve el cursor aquí donde lo tengo en la que tiene ahí? Aquí es la entrada del rectángulo, ¿no? En la pura entrada, antes de entrar donde está la fuente y el altar de sacrificio. Sí, es la entrada al atrio, la puerta, la primera puerta, ajá, en la parte oriental, ¿ya? Y yo en un libro que tengo, por ahí ya que habla del santuario, entonces ahí habla de esas cuatro puertas, y esas cuatro puertas significan los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Entonces tendría que buscar yo el libro y de pronto en otro estudio le mostrarle a ver si o de pronto el libro esté mal elaborado, pero Tiene que estar entonces mal eso lo es. elaborado, hermano Jairo, tiene que estar mal elaborado porque en Éxodo 25, desde el 25 al 40, donde se habla de cómo iba a ser distribuido, cómo iba a estar, se habla de realmente de tres puertas, ¿sí? La puerta de entrada al atrio, Yo voy a la buscar el puerta de libro entrada, nuevamente.
que ese lo Bueno, fotocopiamos cuando yo estaba en la organización, ¿no? Yo estaba en la organización y ese lo fotocopiamos para estudiarlo, ¿no? Entonces claro, voy a ver sí. si encuentro esa parte y para mostrarles, a ver, y puede ser otro error de los que nos estaban enseñando y entonces para aclarar la situación, ¿no? Sí, hermano, allá en la corporación, en verdad, uno tenía que mantener los ojos abiertos y bien despierto, hermano. Allá donde uno se dormía, mejor dicho, le iban metiendo ahí el puñal, ¿verdad? La falsa doctrina. Bueno, hermano Jairo, gracias por su aporte también. Hay que Estaba nomás hacer la... pendiente de aclarar esta situación. Sí, está pendiente de aclarar la situación. Bueno, he visto que hay unas manos levantadas también. Hermano Sebastián, Cevitas, creo que tú levantaste la mano. Confírmame si sí o no. A mi hermano Carlos, Sí, adelante. interesante, ¿no? ¿Usted podría, hermano Carlos, compartir la pantalla donde se ve el santuario completo, por favor? Esa toma Mm, como de elevada. Creo que es la perfecto. diapositiva 47. El plano, la vista superior, ¿está? Y la 47, la número 47. La diapositiva número 47, permíteme, gracias, gracias, Cevitas. Epa. Bueno, entonces vamos a Ahí. escuchar. Sebastián, El hermano Jairo dijo algo muy interesante. Y dijo es que ellos en Egipto no podían adorar, ¿cierto? Si quiere proyecta ahí, pasa tres diapositivas más, por ¿está bien favor. ahí? Esa es. El hermano Jairo dijo algo y era que ellos en Egipto no podían adorar, ¿cierto? Y una de las cosas es cuando José llega con sus hermanos, ¿cierto? Y le explica a Faraón que sus hermanos son pastores de ovejas, ¿cierto? Y le dice que los egipcios no podían soportar a los pastores de ovejas, ¿cierto? Es decir, no los toleraban porque eso era abominación a los egipcios, ¿cierto? Pero, ¿qué podía ser abominación de los pastores de ovejas? O sea, ¿qué podía ser una abominación? Y ese es el tema de la religión. Sí, bueno, Carlos, hay una diapositiva, creo que antes o después, por favor. Cerámica del santuario. No sé si es la anterior, bueno, Carlos, que se pasó. O la después, no sé. ¿Hay letras o hay algo? Mírala allí, por favor. No, no, la siguiente, por favor. La toma elevada del santuario. La 47. 47. Sí, esa es la 46. Ahí está la 44. Ahí está el mouse, ahí, esa es la 47. Sí, señor. Si nosotros revisamos el sistema de adoración, se pasó, hermano Carlos, una. Se pasó. No se están pasando. Se pasan automáticamente, tal vez, no sé. Bueno, si quiere, bueno, Carlos, sáquelo de la completa y lo vemos así en pequeña escala, sí. Si nosotros revisamos esa diapositiva número 47 y vemos el campamento de los hebreos, ¿cierto? De los hijos de Israel, y vamos a comparar ese sistema de adoración con el sistema de adoración egipcio, vamos a encontrar que es algo completamente diferente, ¿no? Porque ya para la fecha, cuando José estaba en Egipto, existían grandes edificaciones y monumentos, ¿no? Labrados de cantería, de piedra, y el objeto, el culto principal de la adoración en Egipto, pues siempre era algo material, ¿no? Fuese una mezcla entre ser humano y animal, o animal o ser humano. Y el poder del sistema de adoración en Egipto era su capacidad para asombrar el corazón humano, ¿no? Grandes templos, grandes edificaciones, comparado con esta toma elevada, ¿cierto? De un santuario con cortinas, ¿sí? Que era una casita pequeña, un altar, una, unos utensilios que realmente eran sencillos, ¿cierto? Si vemos esto, pues se ve sencillo, se ve muy sencillo para lo que podía llegar a ser un sistema de adoración egipcio. Así que a los ojos de un egipcio, esto era abominación, era algo, pues, a lo que los egipcios y el ojo humano hasta entonces no estaba acostumbrado. Sin embargo,
El sistema de adoración egipcio no tenía lo que este sistema de sacrificios sí tenía. Y era la continua presencia de Dios, la Shekinah, eso sobrenatural que habitaba en esa carpa, que podía tener oro, que podía tener piedras preciosas, que podía tener muchos hilos y muchas formas, pero que aún así seguía siendo muy sencilla, realmente muy sencilla para, en comparación con los demás sistemas de religión, ¿no? De culto. Así que eso que dijo el hermano Carlos, el hermano Jairo al principio, ¿cierto? De que ellos no podían adorar en Egipto, contrasta con un tipo de adoración que uno no puede adorar en un lugar donde hay una adoración a un Dios diferente, donde hay unos principios diferentes y toca salir de allí para poder adorar de manera correcta a Dios. Eso me pareció muy interesante. Muchas gracias. Bueno, hermano Sebastián, muy importante lo que usted resalta, ¿verdad? Y lo que el hermano Jairo comentó, que ha dado pie para esta enseñanza. El pueblo de Israel, mientras estaba esclavo en Egipto, no podía adorar libremente. Y justamente Dios le ordena a Moisés que vaya donde Faraón y se presente y le diga que Jehová le ordena a Faraón que deje ir al pueblo, que lo deje ir para adorar libremente en el desierto. Y bueno, Faraón se burla de Dios, ¿verdad? Y pregunta, bueno, ¿y quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? ¿Quién es? ¿Quién es Jehová? En todo caso, ya el Señor da señales a través de Moisés, ¿verdad? Y luego plagas. Pero qué importante esa lección, hermano Sebas, que usted acaba de resaltar. Para poder adorar libremente hay que salir de la esclavitud, hay que salir del yugo egipcio, hay que salir porque allá no te dejan adorar. Allá hay otros dioses. Y nosotros, gracias a Dios, hemos salido de la Conferencia General de los Adventistas de la Denominación. Hemos salido de esos templos paganos donde hay cruces, donde se entierran Biblias, donde se enseñan doctrinas de demonios, donde se hacen shows y pataletas y gritos y música y himnos católicos y evangélicos, donde van jesuitas o sacerdotes a predicar ya intercambiando púlpitos para la gloria de Dios. Hemos salido para poder adorar libremente a Jehová. Bueno, vamos a esperar que algún otro hermano en las personas, me disculpan, que tienen abiertos los micrófonos. Todavía está la hermana Ángela, la hermana Argenis, pero vamos a esperar un ratito. Por favor, ténganme paciencia, hermanitas, que yo quiero que antes de algún otro hermano nos ayude con algo más. Sí, por pequeñito que sea el aporte, hermanito, usted debe participar. Estoy esperando a Valentina, a la hermana Zoraida, a Rubén, al hermano Oscar, estoy esperando a Olguita, a la hermana Mónica, a María Doris, a Jorge Humberto, estoy esperando a la hermana Gabriela, para que por favor hagan un aporte pequeñito acerca de cómo construir el santuario. Entonces, a ver de dónde traerían los materiales. ¿Qué tipo de materiales usarían a los hermanos que mencioné? ¿Qué tipo de materiales? Hermanita Mónica. Dice que los materiales del santuario deberían de ser de oro, plata y bronce, de lino fino torcido, lana teñida de púrpura, azul y carmesí, pieles de carneros teñidas de rojo y de tejones, maderas de acacia, aceite para el alumbrado y especias para el incienso y la unción, y de piedras preciosas. Amén, gloria a Dios. Claro que sí. Esos materiales los ordenó Dios, ¿verdad? Dios Sí. ordenó esos materiales y se tenían que pedir, ¿no? A los israelitas que los habían llevado sus materiales cuando despojaron a los egipcios y Dios ordenó que los despojaran, ¿no? Y ellos, con tal de que ya no caigan más plagas, les dieron y se fueron. Pero obviamente después, por la codicia del oro que le habían entregado, por la codicia de la plata que habían entregado, entonces fueron tras ellos para quitarles el oro que les habían dado, la madera, las pieles, el oro, la plata, el bronce, para quitarles otra vez y recuperar eso.
habían ido, ¿verdad? La codicia los llevó a eso y allá en medio del mar quedaron sepultados ellos y sus carros de a caballo. Y los israelitas no los volvieron a ver más, porque el mar los sepultó y el Señor obró con todo poder. Bueno, muy bien. Gracias, hermana Mónica. Que Dios la bendiga por ese excelente aporte. Bueno, de los hermanos que mencioné, ¿alguien más va a mencionar algo, algún detalle, por pequeñito que sea? A ver, hermanitos, los materiales ya dijimos. ¿Cómo distribuiría usted el santuario? ¿Cómo lo distribuiría? ¿Qué haría tanto en ese santuario? Cuando usted le dice a su ingeniero o a su arquitecto, yo necesito construir una casa o un apartamento. A veces cuando a mí me preguntan, hermano Carlos, yo necesito construir una casita campestre o un apartamento, y yo les digo, bueno, ¿cómo desea construirla? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántos pisos? ¿Quiere que tenga piscina? ¿Quiere espacio para huerta? ¿Quiere que sea grande, pequeña? ¿Cómo construiría usted el santuario? ¿Qué tanto le pondría en el santuario? Hermano Rubén, hermana Olguita, hermana María Her- Doris. her- hermano, A ver, bueno, yo esto sí hermano, sí lo estudié, pero de que uno no esté repasando, como que se le olvida. lo que se Pero sé que, acuerde. que estaba distribuido en un lugar santo y otro salón en un lugar santísimo. Ya, Em, sí, a ver, que en el lugar santísimo, en él entraban los sacerdotes cada año. ya, Bueno, no recuerdo mucho, de verdad que lo estudié, pero no pensé en repasar, o sea, no está me bien. acuerdo Bueno, mucho. usted ha mencionado algo importante. Dentro del santuario ha mencionado la parte del tabernáculo en sí, que tenía dos departamentos, un lugar santo, un lugar santísimo. La parte de afuera de ese tabernáculo se llamaba el atrio, ¿verdad? Y bueno, en ese lugar santo entraba el sacerdote todos los días, ¿verdad? Pero eso aún no lo hemos estudiado, pero igualmente lo vamos a estudiar. Bueno, gracias, hermana Olguita, por su aporte. Muy amable. Bueno, aquí vi también, creo que fue la hermanita Adriana Marcela. Hermanita Adriana o hermano Oscar, adelante. Buenos días. Buenos días, hermano Oscar. El Señor lo bendiga. Un feliz sábado. ¿Qué nos puede aportar en cuanto al santuario? Bueno, yo no he estudiado mucho sobre el santuario porque hasta ahorita pues me llegaron los materiales y la verdad pues eso yo no lo alcancé a aprender en la corporación. Pero lo que dice también es que dice que Dios iba a habitar en medio del santuario, ¿cierto? De esa construcción que le dio Dios las instrucciones a Moisés, que él iba a habitar a medio de nosotros. O sea, pues todo es importante, ¿no? Pero pues que Dios iba a estar ahí porque Dios era el que daba las instrucciones y después es nuestro creador y es el que nos instruye a nosotros. Por eso nosotros tenemos que estudiar, hermano, y no basarnos como muchas veces lo que muchas veces uno comete errores, porque a veces uno repite lo que dicen los demás, pero no estudia, entonces ahí están los errores por pronto no estudiar uno la escritura ni darse cuenta cómo en realidad es el santuario. Pero lo poquito que yo he estudiado, hermano, porque hasta esta semana empecé a estudiar los libritos que el hermano me mandó sobre el santuario. Entonces, pues yo creo que yo más adelante, hermano, con la ayuda de Dios, primeramente, el Espíritu Santo me guíe para no ir a cometer errores, porque muchas veces cometemos errores porque estamos mal doctrinados, ¿cierto? Entonces, es el poquito conocimiento que yo tengo, hermano. Y ahí están los materiales, dice que, porque estoy leyendo aquí si no estoy mal, está en Éxodo 25, ¿cierto? Sí. 5:8 en adelante, dice, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de él, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, ¿sí? O sea, Dios le está dando las instrucciones ¿a quién? A Moisés, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que basarnos, mirar esto y pues aprender los unos de los otros, hermano. Pero vuelvo y le digo, hermanito, yo hasta ahorita estos temas no los conocía yo, hermano. La verdad, le soy sincero, no los conocía.
pero están muy interesantes y son temas muy profundos que tenemos que aprenderlos, hermano, y ojalá aprenderlos de memoria para cuando nos enfrentemos con el hijo, hermano, hablemos con un escrito está. Dios los bendiga y muchas gracias, hermanos. Hermano Oscar, muchas gracias a usted. Usted ha mencionado algo muy importante, que es que en ese santuario el Señor iba a cumplir una promesa y que en esa promesa consistía en que el Señor iba a habitar en medio del pueblo. Harán un Amén. santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Imagínense, hermanos, el eterno Dios, el soberano creador, ahora pidiendo que se haga una construcción sencilla y prometiendo estar ahí en su presencia con el pueblo de Dios fiel. La morada de Dios en la tierra se hizo obedeciendo una orden de Dios, construyendo un santuario. Hay algo bien importante que falta mencionar, ¿verdad? Pero yo sé que las personas que faltan por opinar lo van a decir. Así que eh, ya los hermanitos han opinado, siguen opinando, ¿verdad? Siguen aportando. Aquí está mi hermanita Irma Judith. Hermana Irma Judith y Lunita, un feliz sábado. ¿Cómo nos pueden aportar a ustedes en la construcción del santuario? Adelante. Buenos días, hermano Carlos. Yo, Buenos días. buenos días a todos. He estado estudiando el santuario, pero falta el arca del pacto. Que dentro del arca del pacto está la, los 10 mandamientos, el maná, la vara de Aarón que floreció. Ya, Sí, ese es mi aporte, hermano. Perdón. Gracias. bueno, gracias a usted, hermanita. La hermana ha mencionado que dentro de, o esos muebles que había en el santuario, uno de esos muebles es el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Y esa arca contenía, ¿cierto? Las tablas de la ley de Dios, el maná y la vara de Aarón. Muy bien, hermana, muchas gracias. Eso es importante. Bueno, vamos entonces a darle espacio. Inicialmente, eh, hermanita Lisa, ¿usted abrió el micrófono nuevamente? Sí, perdón, hermano. Pues también en esto está muy importante que es cuando pidieron para llevar todos para poder hacer el tabernáculo. Entonces sobró antes el dinero porque sobraron las cosas, pero no las sé explicar cómo, hermano, porque Hermana, así como lo está explicando, está bien. sí, Gloria a Dios. entonces ya dijo que no llevaran más porque ya antes sobraba. Entonces, eso es lo que también nosotros nos toca como tener en cuenta, que para poder predicar no es que paguemos, sino que debemos de llevar los aportes que el Señor dijo de los diezmos y las ofrendas. Entonces ahí faltó porque si, ¿con qué se iba a construir? Si no se llevaba dinero, si no se llevaba nada, ¿con qué se podría construir? Entonces ese era mi aporte, hermano. Gloria a Dios, hermanita, porque eh, Dios le ordenó a Moisés que les pidiera a los hijos de Israel los materiales para construir el santuario. Y habían dos requisitos para poder llevar. No era que debían tener grandes sumas de dinero, no, era la devoción a Dios, ¿sí? La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio para despojarse de lo que tenían y poderlo entregar. Tanto así que Moisés dijo, está sobrando, no traigan más, por favor, no traigan más. Y de esa manera se manifestó en el pueblo de Israel esa devoción a Dios y ese espíritu de sacrificio. Entonces, voy a pedirle el favor a la hermana Ángela y a la hermana Argenis que
nos ilustren. La hermana Ángela, que nos ilustre sobre la parte exterior del santuario, que haga un resumen general de lo que era el santuario como está. Y le voy a pedir a la hermanita Argenis que por favor haga y nos ilustre lo que contenía el tabernáculo de reunión, como el lugar santo y el lugar santísimo, y qué lecciones podemos aprender de esto. Entonces, hermana Ángela, primero lo exterior, los aportes que usted pueda hacer, y luego la hermanita Argenis con lo que contenía el lugar santo y santísimo y lo que implica esto. Voy a ponerle, hermanita Ángela, algunas imágenes para que usted se ayude. Adelante, hermanita Ángela. Sí, hermano. Bueno, tenemos el atrio, ¿cierto? La puerta, la entrada al atrio. Y bueno, sabemos que en el atrio estaban pues el altar de bronce y la fuente. Y ese alrededor habían, digamos, unos tablones y hay en Éxodo 25, creo que es, voy a mirar acá. Éxodo 26, ahí habla de la cantidad de tablas que debía hacerse por cada lado y también unas cortinas, digámoslo así, unas cortinas unidas, que se unían esas cortinas, como pueden ver ahí la parte blanca, eso eran como cortinas, pero entonces estaban sujetadas en las tablas, ¿sí? Las tablas, los tablones que iban verticalmente, iban abajo entrelazados, sujetados o metidos, digámoslo así, en unas basas de plata. Esa es como la parte exterior que yo pues alcancé a mirar acá, ¿sí? Entonces, esa es la parte exterior, lo que llamamos el atrio. Toda esa parte alrededor blanca es lo que llamamos el atrio, lo que cierra pues el atrio. Bueno, hermana Ángela, la verdad que yo esperaba que su merced nos diga más, ¿verdad? Estaba esperando que usted nos diga que había una entrada, ¿cierto?, al atrio y que el Sí, claro. atrio estaba construido con cortinas de lino blanco alrededor, ¿cierto? Que ese atrio tenía aproximadamente estas medidas. Y le falta, hermanita Ángela, así que voy a Sí, volverle a hermano, ceder la palabra. si quiere lo leo, hermano, porque yo no recuerdo las medidas. Si quiere, Mire, hago la lectura aquí. pero usted puede mirar las imágenes, hermanita. Mire, aquí le voy a colocar una imagen bien clarita y usted va a ilustrarnos todo lo que contenía el atrio, qué muebles tenía, cuánto medía y algunos detalles que usted pueda explicarnos. Adelante. Sí, hermano, tocaría aquí como leer bueno, sí, leer la imagen. No, aquí no la alcanzo a ver porque se ve muy pequeñita. Entonces ahí están las medidas. La del norte son 45 metros. La del oeste, ahí dice que 22 metros, punto 5. Bueno, también está la del este, ¿sí? Entonces debe medir lo mismo, la del oeste, 22.5. Y la del este no tiene ahí la medida porque nos suponemos que mide lo mismo, que el oeste, ¿sí? Y bueno, ahí están, bueno, ahí se ven las medidas. En la parte, bueno, ya la parte de adentro del tabernáculo, ahí está la medida de los 6 metros y la de 15 metros. Y bueno, ahí está pues la medida donde está el lugar santísimo y la medida donde está el lugar santo, ¿sí? Entonces, pues hermano, esas medidas no las conozco yo, ni me acuerdo de ellas, tocaría leerlas en la Biblia. Perdón, hermano Carlos, hermana Ángela, un pequeño aportecito ahí. A ver, hermano Jairo, ayúdele a la hermana Ángela. Sí, el pequeño aporte que iba a hacer es ahí, vuelva a la figura anterior, hermano, a la donde está el de muerte del norte, el sur,
Entonces, esa. Entonces, sí, aquí dice la puerta tenía que estar siempre al este, ¿no? O sea, al oriente. No, cuando iban como como el santuario era portátil, entonces cuando ya la nube se levantaba, ellos tenían que seguir para otro lugar y entonces de volverlo a armar en otra parte, ¿no? Entonces cuando llegaban no era armarlo ahí de cualquier forma, ¿no? Dejar la puerta para donde ellos quisieran, sino que la puerta tenía que estar, siempre estaba apuntando al este, ¿no? Y allá, o sea, el oriente, ¿no? Y por el oriente, ¿quién viene? Pues el Señor Jesucristo, ¿no? Ese era el aporte que iba a hacer. Hermano Jairo, muy importante su aporte, porque usted acaba de recordarnos que el santuario debía ser construido en dirección de este a oeste, o sea, de oriente a occidente. ¿Por qué? Porque el sacerdote debía entrar por el oriente dándole la espalda al sol y cuando entraba a oficiar en el lugar santo y el lugar santísimo, le daba la espalda al sol, ¿sí? Y adoraba hacia el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel en las abominaciones cambió su posición de adoración, le daban la espalda al templo y el rostro al sol. Hermano Jairo, muchas gracias. Bueno, hermanos, entonces aquí en esta imagen que ustedes están viendo prácticamente ahí están viendo ahí en la imagen, vemos que hay un atrio exterior, ¿verdad? Vemos que en ese santuario prácticamente habían tres partes importantes. El atrio exterior, que era toda esa parte del frente y los alrededores, ¿cierto? Una parte. Estaba el lugar, el tabernáculo como tal, que tenía el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Esas tres partes eran importantes. En el atrio, pues había primeramente esa entrada al atrio era una cortina, ¿cierto?, de acceso al atrio, y allí encontrábamos dos muebles importantes, que es el altar de bronce o llamado altar del holocausto y la fuente para lavarse el sacerdote. Fíjense que hoy vamos a estudiar, ¿cierto?, esa parte y vamos a ver que el sacerdote tenía que entrar descalzo, dejar los zapatos o zapatillas o sandalias aquí afuera para no meter impurezas al santuario, para no, símbolo de no de entrar limpio, de sin pecado. Y aquí tenía que lavarse los pies y las manos para poder oficiar. Bueno, entonces, hermanita Argenis, le dejo la imagen para que usted nos ayude también a ilustrar, por favor. Adelante. Hermano, la otra imagen me ¿Le sirve gusta más. más? Bueno, muy Sí. bien. La imagen de las medidas del atrio, ¿cierto? Una que está en blanco, es porque esta es como en amarillita, Bueno, muy bien. la que está Esta. así. Adelante, Bueno, hermanita. entonces yo me quiero devolver un poquito, hermano, disculpe, a la pregunta que usted hizo de que íbamos a hacer como el papel de Moisés, ¿cierto? Lo dijo al inicio. ¿Fue que le Sí, escuché mal? sí, no estuvo Entonces, bien. Vamos a construir el santuario. sí, entonces, como Dios es un Dios de orden y pues también nosotros debemos serlo, exclusivamente y muy importante en la parte espiritual, pero también en la vida cotidiana, ¿sí? A veces el desorden de nuestras vidas, pues los pagamos caro, ¿no? Entonces, el Señor, ¿qué hizo primeramente? Llama a Moisés, está con él los 40 días. Yo comparo esos 40 días allá de Moisés como cuando uno hace un curso intensivo, ¿sí? Un curso acelerado e intensivo de algo que de pronto uno no conoce, ¿sí? Pero que en el caso de nosotros, en la vida común y corriente, quiere uno aprender algo. Entonces, en esos 40 días, Moisés recibe las instrucciones precisas de, de cómo se iba a construir ese santuario. Y lo primero que uno debe hacer cuando va a construir algo es mirar de dónde va a sacar los recursos.
Y el Señor le dice de dónde van a sacarse esos recursos, ¿no? Cuando le dice que le diga a los hijos de Israel que tomen para el Señor ofrenda, ¿sí? De voluntad, de corazón, ¿sí? No era nadie obligando, ni tampoco como se hace, como lo hemos visto a través de los años, que es en la mayoría cuando se van a construir iglesias, se hacen bazares, se hacen rifas, eso en los sábados comienzan como cuando se hace un bingo, ¿quién da más? ¿Sí? No, el Señor dijo ofrenda de su voluntad de corazón, ¿sí? Una vez que se tienen ya los recursos, el Señor dice, ya Moisés vio que ya no traigan más, hay suficiente. El Señor estipuló qué tipo de ofrendas se debían llevar, qué materiales se requerían para ese santuario. Le da también le da también la instrucción de quiénes debían ser los, digamos, los ingenieros, los arquitectos. El Señor mismo los capacita. Uno también cuando va a construir algo piensa en quién va a, a seleccionar como para que le haga la obra, el trabajo, y de pronto uno a nivel aquí cotidiano, uno se fija de pronto en personas que han construido lugares bonitos y de pronto uno dice, bueno, voy a mirar con este ingeniero, con este constructor, con este maestro de obra. El Señor preparó absolutamente todo, dijo de dónde los materiales, cuáles iban a ser los que iban a dirigir obra, qué les iba a dar los dones para eso. A las personas que hacían parte del pueblo, las mujeres que iban a tejer, que iban a hacer esos bordados. Entonces, todo fue absolutamente en estricto orden. Moisés viene y hace lo que debe hacer todo siervo del Señor. Exactamente como Dios ordenó, así empezó Moisés, para que todo fuera como el Señor lo había dicho, no como al hombre le parecía que debía ser un lugar como se hacen ahora. Unas catedrales impresionantes con formas mundanas, ¿sí? Con formas y con adornos que chillan a la voluntad del Señor, que todo es con, no quiere decir que cuando construamos un lugar para reunirnos no vaya a ser algo bonito, pero que no sea como lo están haciendo ahora, gastando dinero por montones y queriéndose semejar a las catedrales y a las cosas que el hombre en el mundo construye. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que si el Señor dijo, me construirán un santuario y ese santuario tendrá atrio, lugar santo, lugar santísimo, para que ahora los líderes y los estudiosos, los que tienen títulos, estén diciendo, no, eso no hay eso, todo el cielo es un santuario, ¿sí? Están dándose como el lugar de ingenieros o de arquitectos que el Señor no ha escogido para la construcción del santuario celestial. Se están metiendo con lo que no fue construido por obra humana. ¿Sí? Moisés construyó ese santuario con manos humanas, pero totalmente dirigido por el Señor. Entonces yo quería tener esa primera partecita. Ahora sí vamos entonces a la parte interior del santuario, a esos dos departamentos. El primer departamento, bueno, sigue después del atrio, hay una entrada que no son puertas sino cortinas, y en ese primer departamento, lugar santo, hay 3 muebles. La mesa de los panes de la proposición, que está al costado norte, el candelabro, que está al costado sur, y el altar del incienso, que está digamos, hacia el oeste, frente al velo que va a separar el lugar santo del lugar santísimo. Ese candelabro de oro
fue hecho de oro puro, ¿sí? Es en ese candelabro de oro, estaban las lámparas que debían estar encendidas día y noche, ¿sí? Nosotros podríamos decir, bueno, esta luz día y noche prendida es símbolo de Jesús, porque el hermano Carlos siempre nos ha recordado todo lo que hay en el santuario está simbolizando siempre a Jesús, a su obra. Esa luz del mundo, ¿sí? No recuerdo, acá no tengo yo a mano las medidas de ese candelabro. El otro mueble son la mesa de los panes de la proposición. Esa mesa de los panes de la proposición estaba hecha en madera de acacia, pero también recubierta de oro puro. Estaba, dice que a la derecha de la entrada del lado norte del santuario. Esos panes de la proposición, a nosotros cuando estábamos en la corporación nos habían enseñado que simbolizaban lo que se estudiaba en la escuela sabática. Como se cambiaban, dice que esos panes se renovaban cada sábado. Entonces cada sábado cambiábamos de lección y continuábamos con la siguiente semana para la lección. Pero no, esos panes están simbolizando al pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Esos panes se renovaban cada sábado y se comían, ¿no?, por parte del sacerdote. Representan a Jesús. Y el tercer mueble es el altar del incienso, que está hacia él, como dice acá, hacia él, no recuerdo si es este o este, acá no lo alcanzo a ver en esta figura. Ese altar del incienso también está hecho, recubierto de oro puro, hecho en madera de acacia, delante del velo, ¿no?, que separa el lugar santo del lugar santísimo. Bueno, eso es ese altar del incienso, dice que se quemaba incienso día y noche también, y ese incienso que ascendía, nos enseñaron que eran las oraciones del pueblo del Señor, de los santos, ¿sí? No, las oraciones son aparte, el incienso es aparte. Las oraciones deben subir digamos, aromatizadas, con ese olor agradable del incienso que representa la justicia de nuestro Señor Jesucristo, sus méritos. Por eso es que somos escuchados por los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. Está, digamos, representando como esa intercesión continua que hace el Señor Jesús en favor de cada uno de nosotros. Y luego se pasa al velo. Bueno, en ese lugar santo los sacerdotes entraban todos los días del año. Pero pasamos al lugar santísimo, en donde hay un velo. A ese lugar santísimo solamente entra el sumo sacerdote y lo hace una vez al año, en el día que se conoce como el día de las expiaciones o el día de la expiación. Allá en ese lugar santísimo solo hay un mueble que la conocemos con el nombre del arca, el arca del pacto o el arca del testimonio. También estaba hecha en madera de acacia, pero recubierto toda en oro puro. Dice que estaba recubierto en oro puro por dentro y por fuera. Esa arca del pacto tiene una tapa que la conocemos con el nombre de propiciatorio. Sobre esa tapa hay no sé si hermanos, si hay una imagen sobre esa parte del arca.
Sobre esa tapa hay dos querubines. Allí sobre este propiciatorio se manifestaba la presencia de Dios. Dentro de esta arca, dice que están las dos tablas de la ley, tablas de piedra, que están simbolizando esa perfecta justicia y perfecta misericordia. O sea, las dos, justicia y misericordia. No recuerdo, hermano Carlos, y ahí sí por favor me aclara. Me falta mencionar la vara de Aarón. ¿Esa está dentro del arca o estaba en otro lugar? Dentro del arca, hermanita. El Bueno, arca contenía las tablas de la ley, el maná y la vara las de tablas, Aarón. la vara de Aarón, sí. Que la vara de Aarón que reverdeció, que también está representando el sacerdocio aprobado de Cristo, porque en esa ocasión, recuerdan ustedes, hermanos, ¿por qué se habla de una vara de Aarón que brotó o que reverdeció? Sí, ¿Alguien hermano. recuerda? ¿Alguien recuerda el incidente? ¿Por qué? ¿Por Sí, qué? ¿Qué hermano. significa eso de la vara de Aarón? Hermanita Ángela, hagamos un paréntesis, Sí, hermanita Argenis, un ratito. cuando, bueno, no recuerdo el nombre del primo de Aarón, que se rebeló junto con otros y dijeron que que Moisés y Aarón se habían derrogado ellos mismos sus puestos y que Dios no los había elegido a ellos. Entonces ellos querían que los eligieran a ellos, les dieran parte en el ministerio, en el sacerdocio, a ellos, ¿sí? Y entonces se rebelaron, ¿cierto? Ahí. Y ahí fue donde Dios les dijo que cada uno presentaran una vara y que la metieran al tabernáculo. Y bueno, la vara que mostrara una señal importante, o sea, por decir, Aarón mete su vara y cada uno mete su vara al tabernáculo, lo dejan ahí y al otro día se mostró la señal de que la vara que tuviera la señal importante, en este caso que floreció, o sea, reverdeció y floreció, entonces ese era el que iba a ser elegido como sacerdote. No era que ellos, Aarón se había puesto el nombre de sacerdote él mismo, o sea, se había elegido él mismo o el mismo Moisés, sino que fue por orden de Dios, pero ellos al rebelarse dijeron que no, que eso no había sido por orden de Dios, sino por Moisés y el mismo Aarón. Entonces, esa vara mostró de que Aarón debía de ser el sumo sacerdote, ¿sí? Y entonces, bueno, a eso fue más o menos lo que pasó, lo que yo recuerdo, hermano. Muy bien, hermana Ángela, muchas gracias. Eran Nadab y Abiú los que se rebelaron, ¿verdad? Y entonces allí, celosos del liderazgo de Moisés, ellos le dijeron, bueno, ¿quién te nombró a ti sobre nosotros? ¿Quién te dio autoridad? Nosotros también podemos oficiar. Hoy en día hay muchos Nadab y Abiú modernos también. A mí me han dicho, es que usted solamente predica. Es que usted no delega. Es que nosotros también queremos ser los maestros de ceremonia y queremos ser los, los de la logística y queremos hacer Nadab y Abiú modernos. Hermanos, en este ministerio que nosotros, para la gloria de Dios, servimos, aquí no tenemos jerarquías. Todos somos hermanos y todos estamos llamados a predicar, a exponer la palabra. ¿Sí? Las personas que con la ayuda de Dios van llegando al ministerio, a formar parte de nuestro ministerio protestante y reformador, con la ayuda de Dios van aprendiendo, hasta que llega un momento donde ya dan fruto, dan testimonio de que saben la doctrina pura. Bienvenidos a presentar sus temas. Aquí presentamos temas, varios predicadores. Aquí presenta la hermana Argenis,
Presente a la hermana Ángela, presente al hermano David, presente al hermano Carlos Andrés, presenta temas el hermanito Sebastián, este servidor, y ninguno de nosotros estamos por encima de los demás, ¿cierto? Gracias a Dios es así, el sacerdocio de todos los creyentes se llama eso. El día que el hermano Jairo tenga preparado un tema, amén, nomás me dice y lo programo, porque él ha dado muestras de que ha aprendido la doctrina pura. Y aquí el Señor está trayendo obreros, hermanito Oscar, un hermano misionero. Él ha dado testimonio de que está aprendiendo y está aprendiendo bien la sana doctrina. Y cuando le ha tocado confrontar a algunos adventistas de la denominación, él les ha enseñado la sana doctrina. Y yo puedo dar fe de eso. Y yo estoy seguro que con la ayuda de Dios, en un tiempo corto, él podrá también presentar sus temas acá basados en la sana doctrina. Y asimismo, los otros hermanos, la hermana Gabriela ha presentado temas acá, ¿sí? Y varios hermanos para la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido, esa vara de Aarón que reverdeció fue porque Dios mostró que el sacerdocio de Aarón era aceptado por él y esa vara de Aarón está representando el verdadero sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. Por eso, la hermanita Mónica muy acertadamente nos comenta aquí que cuando las oraciones de los que oran en el nombre de María, esas oraciones no van con el olor fragante de la justicia y los méritos de Jesús y por lo tanto no son escuchadas porque las oraciones deben ser en el nombre de Jesús, no de María, porque el Señor Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo haré. Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús y cuando nos arrodillamos a orar, siempre reconocemos la justicia de Cristo, sus méritos y damos gloria a Dios porque es a través de los méritos de Jesús, de su justicia, de su vida sin pecado, de su vida de obediencia y del poder que Él nos puede dar a nosotros para obedecer. Esa justicia de Cristo imputada, impartida, es la que hace posible que nuestras oraciones sean escuchadas. Gloria a Dios. Siga, hermanita Argenis, qué pena. Bueno, hermano Carlos, entonces, y hermanos, entonces repasemos en el arca del pacto, arca del testimonio, eh, contenía las tablas de la ley que fueron entregadas a Moisés, contenía la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Maná que igualmente representa al Señor Jesús, que es nuestro alimento espiritual, es el pan espiritual. Esa arca tenía 1,30 metros de largo y 76 centímetros de alto. La tapa dijimos que recibe el nombre de propiciatorio. Sobre ella, en ella hay 2 querubines. Sobre esta tapa se manifestaba la presencia de Dios que nosotros llamamos la Shekinah, ¿sí? En ese propiciatorio dice que en esa arca, al tener las tablas de la ley, se está simbolizando la perfecta justicia y la perfecta misericordia. Hay un versículo que habla de que la justicia y la misericordia se abrazaron, ¿sí? Siempre que hablamos de Jesús, se ha de hablar de justicia y de misericordia. No convertir el Evangelio en solo amor, en solo misericordia. Sigamos así como estamos, Dios es amor y nos va a llevar tal cual como estamos. No, junto con la misericordia está la perfecta justicia. Esas son digamos, las condiciones. Justicia, obediencia, perfecta obediencia a la ley, que no es por nuestros méritos, ni nuestros poderes, nuestros dones, sino por
que el Señor nos concede. No sé, hermano, que más de pronto recordar que cuando hablamos del candelabro en el lugar santo, este candelabro tenía 7 lámparas, ¿sí? Las 7 lámparas que debían permanecer prendidas día y noche. No recuerdo las dimensiones, ahí en la imagen que está en blanco están las dimensiones, el largo y el ancho que debía tener el lugar santo, el lugar santo y el lugar santísimo. No, aquí habla de 6 metros de ancho y 15 metros de largo. Estas dos secciones o cuartos, ¿no? De la parte interna, digamos, del lugar del santuario terrenal. Y la orientación de la que hablaba el hermano Jairo, pues era precisamente para que cuando los adoradores iban al santuario a adorar, pues nunca fueran a estar frente al sol adorando, sino que le dieran la espalda, ¿no? Esa era la orientación que se tenía del santuario. Bueno, muy bien, hermana Argenis. Muchas gracias. Qué bendición, ¿no? Poder recordar de esta manera. Voy a hacer una pregunta Hermano abierta. Carlos, Hermano Carlos, un momentico. Tranquilo, hermano Jairo. Deme un segundito. A ver, voy a mirar primero. Escuché a la hermanita Adriana, me parece. sí, señor. Adelante, hermanita Adriana. Hermano, usted también nos relató algo, que cuando el santuario fue hecho, ya terminado, se lo mostraron a Moisés, ¿no? Que pues como para que él dijese si, pues si estaba bien todo, porque pues como él fue el instrumento humano para que se hiciera tal cual como el del cielo, entonces se lo muestran a Moisés y yo me imagino que Moisés lo que hizo fue, con sus planos dados por el Señor, pues ir y comparar, venga a ver si esto mide esto, venga a ver si aquí pusieron las cortinas pertinentes, mire que aquí iba el oro, aquí iba la plata. Y cuando ya terminó, pues de revisar, salió, o sea, Moisés pues encontró que lo habían hecho bien, pero se lo muestra el Señor, o sea, y el Señor con esa columna blanca que vemos ahí fue como la aprobación del Señor. Y a mí me gusta mucho es que recordar que durante todas las generaciones, desde Adán y Eva, todos los hombres consagrados al Señor, que amaban al Señor, dirigían sus obras así como Moisés en el santuario. Ellos ellos hacían su parte humana, como les decía Dios, pero antes de ir a la batalla, antes de juzgar a alguien, antes de emitir cualquier orden, ellos buscaban al Señor y el Señor les daba una señal de aprobación a lo que iban a hacer. Entonces, esa parte, pues, la quería resaltar. Amén, hermana Adriana. Qué bendición. Gloria a Dios por eso. Muchas gracias. Qué interesante saber que Dios aprobó la construcción porque el pueblo había hecho conforme a lo que Dios había mandado. Hermanito Jairo. Sí, hermano, para aportar a él, el que estaba hablando la hermana Argenis del candelabro, ¿no? Porque ese candelabro no lo hicieron de 5 lámparas o 4 lámparas o 8 lámparas, ¿no? Sino fue 7, ¿no? Entonces sabemos que 7 es la perfección de nuestro Dios, ¿no? Entonces por eso, por eso para que fuera la máxima luz que nuestro Señor Jesucristo nos da, ¿no? Está bien, hermano Jairo. Muchas gracias. Muy amable. Hermanos, voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta abierta para que los hermanos puedan responderla. En base a lo que la hermanita Adriana nos ha comentado, que al final Moisés vino, revisó, ¿verdad? La obra y dice que
que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y hubo una revelación de la majestad divina. Y por un momento ni siquiera pudo entrar, ¿no? Moisés, porque la nube llenó el templo. Y aquí dice, con profunda emoción, el pueblo contempló la señal de que la obra de sus manos era aceptada. La obra de las manos de los israelitas y de Moisés era aceptada, la obra de construir el tabernáculo, el santuario. No hubo demostraciones de regocijo en alta voz, una solemne reverencia se apoderó de todos, pero la alegría de su corazón se manifestó en lágrimas de gozo y susurraron fervientes palabras de gratitud, porque Dios había condescendido a morar con ellos. Hermanos, en base a esta frase, con profunda emoción el pueblo contempló la señal de que la obra de sus manos era aceptada. Y entonces esa alegría se entró en su corazón, lloraron de alegría y agradecieron a Dios porque había condescendido a morar con ellos. La pregunta que yo quiero hacer es, si hoy en día un pastor adventista de la denominación, un anciano de la denominación, un líder de la denominación adventista, llámese maestro de escuela sabática, de jóvenes, director de laicos, anciano de iglesia, llámese como se llame. Si a uno de estos adventistas de la denominación Dios le entregara el plano para que construya el santuario, ¿qué no le colocaría? ¿Qué dejaría por fuera en la construcción de ese santuario? ¿Qué dejaría por fuera? Respuesta. Respuesta, hermanos. ¿Me están escuchando? No le entendí bien la pregunta, mi hermano, perdón. Bueno, Sí, hermanito, hermano Carlos. Vuelve a repetir ahorita la pregunta, por favor. está bien. Si Dios entregara el plano y las instrucciones de construir un santuario a un pastor adventista de la denominación o a un líder adventista de la denominación, llámese Esteban Borg, llámese Jornay, llámese Ted Wilson, llámese Ayrton Kohler, llámese cualquier anciano, cualquier director, cualquier integrante de la denominación. Si Dios le entregara el plano y las instrucciones para construir el santuario terrenal, ¿qué parte no le colocaría ese adventista de la denominación? ¿Qué dejaría por El, fuera? el lugar Hermano santo. Carlos. A ver, hermano Jairo. Dejaría por fuera el lugar santo, porque de acuerdo a lo que se dice hoy día, eh, es que el Señor pasó del derecho del lugar del atrio al lugar santísimo, ¿no? Y el lugar santo lo dejaron a un lado, lo dejaron mocho. A ver, le vamos a dar la oportunidad al hermano Jairo que vuelva a expresar. Yo sé que usted lo sabe, hermano. Yo sé que usted sabe. ¿Qué parte no le haría en esa construcción del tabernáculo? Un adventista de la denominación, ¿qué parte no colocaría en la construcción del santuario? ¿Qué es lo que dejaría por fuera? Hermano, pues yo lo que entiendo es que ellos niegan que hay mucho que todo el cielo es un santuario, ¿no? Ajá. Al ser todo el cielo un santuario, pues entonces aquí prácticamente este santuario, el que vemos aquí diminuto, pues le quitarían el lugar santo, porque cuando el Señor Jesucristo, aquí por ejemplo, cuando la víctima moría, la sangre la llevaban al lugar santo, en la cortina del lugar santo, y al año era que el sumo sacerdote hacía la expiación y se purificaba el lugar santísimo, ¿no? Hermano Pero Jairo, entonces, hermano Jairo, permítame un ratito. Vamos a permitir que otras personas respondan. bueno, Hermana hermano. Irma, adelante. Sí, hermano Carlos. Yo pienso que quitarían el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, los 10 mandamientos, porque están haciendo a un lado el sábado
y ahí está la vara de Aarón, donde Dios escogió al sacerdote Aarón, porque ellos están imponiendo, están metiendo doctrinas falsas, están metiendo otro tipo de, no sé si se puede decir, otro tipo de sacerdocio, otro tipo de ideas, doctrinas de demonios. Están haciendo a un lado todo lo que Dios, hizo, ¿no? Y ahí está la vara de Aarón, los 10 mandamientos, el maná, el alimento puro que Dios nos dio con los pioneros, con todo lo que Dios dijo desde el principio. Bueno, ese es mi aporte y mi pensar. Bueno, gloria a Dios, hermana, por su respuesta. Amén. ¿Saben, hermanos? Un pastor de la denominación, a pesar de las instrucciones que recibe el Señor en la Biblia y el espíritu de profecía, no construiría el santuario conforme a lo que Dios ha dicho, sino que elimina la expiación que está haciendo el Señor Jesucristo en el lugar santísimo, elimina el sacerdocio de Cristo y por lo tanto al no construir el lugar santísimo, al negar el lugar santísimo como segundo departamento del santuario celestial, entonces ahora sí, para disfrazar que acepta el lugar santísimo, solamente dice, todo el cielo es un lugar santísimo. Y entonces elimina la expiación y elimina la ley de Dios y elimina el sacerdocio de Cristo. ¿Sí? El moderno, el adventista moderno no hace diferencia entre lugar santo y lugar santísimo. No hace diferencia como el evangélico. Y entonces para él no hay dos departamentos, dos lugares, lugar santo y lugar santísimo, no lo hay. Hay un solo lugar y a ese solo lugar le llama el lugar santísimo, pero no porque esté aceptando el segundo departamento donde está el arca con la ley de Dios, sino porque ha copiado el concepto evangélico de que todo el cielo es un lugar santísimo. ¿Sí? Creo que hay un comentario o una pregunta. Voy a escribir, voy a leer. Ok. Bueno, sí, está pidiendo entonces la hermana Irma que le envíe el PDF. Claro que sí. Bueno, entonces, hermano Fernando, ahí téngame quietico su celular porque ya nuevamente estamos rayando la pantalla. Tengo que dejar de compartir para volver a compartir. Entonces, hermanos, si el adventista moderno hoy en día no puede encontrar que su obra es aceptada, no puede encontrar porque ha eliminado el lugar santísimo, no puede encontrar aceptación de parte de Dios. La presencia de Dios no puede venir a su templo, ¿sí? Como en aquel entonces venía en una columna de humo, de nube, perdón, para dar aceptación. No puede encontrar aceptación porque ha negado el lugar santísimo. Al decir que todo el cielo es un lugar, es un santuario y que todo el cielo es un lugar santísimo, ha quitado el lugar santísimo, ha quitado el arca, ha quitado el sacerdocio de Cristo, ha quitado el maná, la vara de Aarón que reverdeció, ha quitado eso y niega el lugar santísimo, niega el santuario de 2 departamentos. Por lo tanto, la presencia de Dios no está en su medio y no se puede cumplir, no se puede cumplir esa parte final que nosotros mencionamos en nuestro estudio anterior, donde, ¿cierto? Donde él no puede experimentar esto, donde dice, con profunda emoción el pueblo contempló la señal de que la obra de sus manos era aceptada. No puede, porque la obra de las manos del pastor adventista, del líder adventista, no contiene el lugar santísimo como tal, como segundo departamento del santuario celestial, porque para el adventista no hay dos divisiones en el santuario celestial, hay un solo lugar llamado para ellos lugar santísimo, donde todo el cielo es un santuario. Entonces, no puede alegrarse en su corazón ni manifestar lágrimas de gozo, ¿sí? Ni demostrar palabras de gratitud
porque no puede sentir que Dios ha condescendido a morar allí en ese santuario evangélico y católico que ellos tienen aceptado. ¿Está bien, hermanos? Bueno, Hermano Carlos, hermano Jairo, sí, está correcto la aclaración que hizo mi hermana Irma, ¿no? Pero ¿cómo sí, explicamos entonces ahí, hermano, lo del Hebreos 9:12, cómo lo explicamos ahí también? Porque sí, yo iba ¿cómo lo para allá explicamos? de que estarían negando también el lugar santo al Señor cuando él murió, no pasó al lugar santo que tenía que pasar, sino lo mandaron directamente, de acuerdo a la Biblia, lo mandaron directamente al lugar santísimo, ¿no? Sí, pero Entonces, hermano Jairo, otra negación. También. tenga en cuenta que ese lugar santísimo de Hebreos 9:12, tergiversado, no se refiere al segundo departamento que nosotros entendemos y que dicen las Escrituras, sino a todo el cielo. Cuando ellos hablan de que Cristo entró directamente al lugar santísimo, no están diciendo que Jesús entró al santuario celestial y pasó por el lugar santo y entró directamente al lugar santísimo. No, para ellos no existe lugar santo y lugar santísimo. Para ellos existe un solo lugar, que Pero ellos le llaman están negando todo el santuario, están negando todo el santuario en ese texto. exactamente. Ellos aceptan que el cielo es un santuario, Sí, pero no, sí, 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 entonces, pero no aceptan que el cielo tenga un templo o un santuario con dos departamentos, lugar santo y lugar santísimo. Entonces ellos pueden estar aceptando que el cielo es un santuario, pero sin lugar santísimo. Pero aún así, para confundir a las personas, le llaman lugar santísimo a todo el cielo, como los evangélicos. Bueno, entonces ellos gracias, están mi hermano. negando, están echando por tierra la expiación, están echando por tierra el sacerdocio de Cristo desde 1844 en adelante. Hermano Jairo, ¿está bien? Mi hermano, gracias. Por eso es que, como decía mi hermano Oscar ahora, de que no, en el tiempo que estuve en la organización adventista no aprendió el santuario, ¿no? Pues uno de pronto sabe algo porque uno es más antiguo que él, cuando entramos más antes en la corporación adventista y en ese tiempo algo aprendieron en el santuario, pero hoy ya me enseñan el santuario para poder negar la intercesión de Cristo y echar por tierra de todo. Gracias, mi hermano. Gracias por la aclaración. Bueno, muy bien. Quisiera preguntar, hermanos amados, si hay alguna pregunta adicional, si hay algún Hermano, comentario al respecto, si hay algo que aclarar. Ustedes hermano han hecho la Carlos, escuela, ustedes han hecho hoy la clase de la escuela sabática y bueno, agradezco a los que han participado, a los que han estado escuchando también. Adelante, hermana Ángela. sí, hermano Carlos, bueno, para aclarar el tema de Nadab y Abiud, bueno, sabemos que Nadab y Abiud eran los dos hijos de Aarón, los dos sacerdotes, y el que hizo la rebelión en el capítulo 35 de Patriarcas y Profetas, encontramos la rebelión de Coret, ¿cierto? Así es, sí. Entonces, Datán, para está aclarar ese bien. punto ahí. Ajá. Sí, hermana Ángela, escúchame, yo había dicho Nadab y Abiú, ¿no? Y es Sí, Datán, Abiram Datán, y Coré. Sí, Perfecto. Corec, Datán y Abiram, pero Corec comienza con la rebelión y luego se le ajuntan, o sea, se unen a él con Se esa le unen. rebelión, Datán y Abiram, se le unen Muy a él a bien. la rebelión. Ok, Muchas bueno, gracias, hermana gracias, Ángela. hermano. Por eso es importante que los hermanos estén despiertos, ¿no es cierto? Y que vayan a las escrituras y este espacio para corregir, a veces. Ujú. Para los hermanos, para que lo lean, está ese capítulo, lo encontramos en Números 15 y 16, más exactamente el capítulo 16, el verso 9 y 10, y el tema de Nadab y Abiud está en el Levíticos 10, 1 al 11, para los hermanos que quieran leer y repasar estas dos historias. Muchas gracias, hermana Gracias, Ángela. La hermano. hermanita Mónica nos hace un comentario y dice, Dios mío, no me explico por qué negar algo que está escrito en su santa palabra. El tabernáculo terrenal es mayúsculas, fiel copia del celestial, eso no tiene pierde. Es que es así, ¿cierto? El Señor le dijo, lo harás conforme al modelo que yo te muestre. Hermanos, aquí vamos a entrar eh,
antes de entrar a estudiar esta parte de los sacerdotes y su vestimenta, recuerden que esto forma parte de lo que el Señor le había dicho a Moisés. Vas a hacerlo conforme a todo lo que yo te muestre, hermanos. Y recuerden que lo del santuario es figura y sombra del santuario celestial. Figura y sombra. Y si es figura y sombra, pues obviamente que el lugar santo y santísimo del santuario terrenal están representando al lugar santo y santísimo del cielo, ¿sí? Del cielo. Así que hermanos, vamos a empezar a estudiar en la próxima clase, hermanitos, vamos a empezar a estudiar lo que son los sacerdotes y su vestimenta. Y esto es muy importante también, porque esto nos va a llevar a las indicaciones que el Señor le dio a Moisés, escritas, ¿sí? De cómo debían hacerse las vestiduras inclusive, qué debían representar esas túnicas, eso que llevaba allí, esas piezas de las vestiduras sagradas, ¿sí? Y esas vestiduras del sumo sacerdote, las que ven de colores, y esas vestiduras blancas, esa túnica de lino del sacerdote común. ¿Por qué era eso así? ¿Qué partes llevaba y qué significaba? ¿Qué significaba todo eso? ¿Sí? Entonces es importantísimo estudiar esta parte porque recuerden que en esas vestiduras habían unas piezas que el Señor ordenó que se colocaran y que iban a tener una representación, que iban a significar. Y también ya con esas vestiduras vamos a empezar a estudiar lo que se hacía dentro del santuario, el servicio diario y el servicio anual, llamado Día de la Expiación. Porque al entender esto, vamos a entender que desde 1844, cuando el Señor Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, estamos viviendo en el gran día de la expiación. Hermanos, y esto es fundamental para entender la doctrina y librarnos de las doctrinas de demonios, del futurismo, del catolicismo, del calvinismo y de todas esas doctrinas de demonios que la gente abraza por no estudiar en detalle el santuario. Así que, hermanos, esto es muy alentador, esto es muy bonito estudiarlo y nos vamos ya a empezar a introducir en lo que son las vestiduras del sacerdote y los servicios diarios y el servicio anual. Esto nos va a llevar, hermanos, al final a estudiar el fin del sellamiento, el fin del tiempo de gracia, cuando el Señor Jesucristo se levante de interceder por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial y se cambie esas vestiduras de sumo sacerdote, se las cambie y se vista otras vestiduras. Pregunta final. ¿Cuáles son las vestiduras que se va a poner el Señor Jesucristo cuando se cambie estas vestiduras de sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial? ¿Y qué va a pasar? Las Responda. vestiduras de venganza. Las vestiduras de venganza. ¿Y qué va a pasar, hermana Ángela? Y bueno, ya de ahí se cierra el tiempo de gracia, y el que sea santo, que siga siendo, dejará caer el incensario, dejará de oficiar la intercesión, y es donde se cierra el tiempo de gracia y comienzan a caer las plagas. Y ya Muy después de las bien, plagas queda poco tiempo para que Él regrese. muy bien. En el santuario terrenal, hermanos, una vez que se terminaba el día de la expiación, entonces, esos pecados que eran sacados del santuario por el sacerdote, se los colocaba sobre el macho cabrío de Azazel y lo mandaban al desierto a que muera en el desierto, simbolizando el destino final de Satanás.
Así que, hermanos, bueno, esto es lo que vamos a estudiar en la próxima clase con la ayuda de Dios. Bueno, por ahora quiero por última vez dejar abierto el espacio para que los hermanos hagan preguntas o aportes antes de iniciar con el segundo servicio. ¿Hay algún comentario adicional, hermanita, hermanitos? ¿Alguna pregunta que alguno de los jóvenes esté haciendo? ¿Algún aporte, hermanita Adriana, hermanita Ángela, hermanita Argenis, hermanita Lila? ¿Algún aporte adicional, hermana Irma? ¿Preguntas respecto a este repaso que hoy hemos hecho con ustedes? Esperamos que Hermano, se haya entendido. ya Dos Hermano, aportes, primero, dos aportes chiquitos. A ver, primero la hermana Dalila, hermanita Dalila, y luego el hermano Jairo. Hermana Dalila, nos alegra que gracias. esté nuevamente de regreso, un feliz sábado y que gracias a Dios que está bien. Adelante. Gracias, hermano, por permitirme aportar algo que es como algo que uno como que cuando uno estudiaba en la corporación, y pues yo he leído varias veces el deserto a la gente, pues los libros que uno mismo vendía, porque yo colporté, y el conflicto de los siglos. Hay una parte donde dice que ya terminándose el tiempo de gracia, va a haber una manifestación poderosa a nivel mundial, que es el fuerte pregón. Ese fuerte pregón, ¿en qué momento de la historia va a surgir o cuándo se verá esto? Lo que yo recuerdo muy poco porque la memoria me está fallando mucho, pero dice que el Espíritu Santo será derramado sobre todo hijo fiel, creo que lo dice en el conflicto de los siglos, y el Espíritu Santo, ya nadie se preocupará por lo que tiene, por el trabajo ni nada. Dice que será algo extraordinariamente maravilloso, porque las personas que estemos en ese tiempo, si lo logramos nosotros, seremos ungidos por el Espíritu Santo y no nos detendrá nadie para avisar al mundo que todavía no conoce la verdad presente, para que muchas personas puedan llegar a los pies de Jesús. ¿En qué momento de la historia puede pasar eso? O sea, ahí yo estoy un poco como inconfusa. Bueno, hermanita Dalila, muchas gracias. Uno de los temas que vamos a presentar en el Congreso, este servidor lo va a presentar para los hermanos que van a asistir, se llama ¿En qué momento de la historia profética estamos viviendo? Ajá, Y qué entonces, bueno. hermana, mire, una vez, una vez salga el decreto dominical, la marca de la bestia o la ley dominical, inmediatamente se apruebe, inmediatamente se apruebe la ley dominical. El Señor enviará la lluvia tardía sobre los hijos fieles que nos hemos preparado. Con Gloria a Dios. ese derramamiento poderoso de la lluvia tardía, daremos el fuerte pregón, el último llamado de misericordia, que consistirá en predicar el mensaje del tercer ángel y el mensaje de Apocalipsis 18, de no adorar a la bestia ni a su imagen para no recibir su marca, ¿cierto? Y para salir de Babilonia. En ese momento Amén. se da el potente pregón y eso desencadena un pequeño tiempo de angustia donde habrán mártires y se cierra el tiempo de gracia. Aquí, cuando se cierra la gracia, es cuando el Señor deja de interceder, se cambia sus vestiduras sacerdotales por sus vestiduras de venganza y entonces comienzan a caer las plagas. Eso lo vamos a estudiar en detalle, hermanita. El potente pregón se da precisamente inmediatamente que sale la marca de la bestia o ley dominical. ¿Cuán cerca estamos de eso? Estamos ya con la imagen de la bestia formada totalmente. Esperamos en estos meses, en estos años cortos, la ley dominical nacional en Estados Unidos y también la ley que vaya a todo el mundo. Hoy, en el segundo servicio, nos vamos a espaciar, hermanos, en este pequeño tiempo de angustia, en este pequeño tiempo de angustia donde van a haber mártires y donde la profeta de Dios dice que ya Roma está preparando sus imponentes edificios donde va a reanudar sus antiguas persecuciones. Por eso el tema para hoy, hermanos, se llama
se llama así, ¿no? Como lo hemos titulado y como lo estamos presentando aquí en la pantalla y anunciándolo. De leones a caimanes, Roma lista sus imponentes edificios donde reanudará sus antiguas persecuciones. Hermanos, vamos a orar para la gloria de Dios. Vamos a dar por Muchas gracias, terminada la hermano. escuela sabática. Perdóneme, hermano Jairo, ¿verdad que usted había pedido la palabra? Adelante, hermanito. Sí, hermano, pues por eso él tiene en cuenta mucho la cita del Evangelismo, página 165, ¿no? Donde dice que la correcta comprensión del ministerio celestial es el fundamento de nuestra fe, ¿no? Entonces, a pesar de que llevamos tiempito más o menos conociendo algo, eh, como dijo este pastor, que solo sé que nada sé, o mucho como que solo mucho, entre más sabemos, menos nos damos cuenta que menos sabemos, ¿no? Entonces nos toca que estudiar mucho acerca del santuario para poder tener una mejor comprensión, ¿no? Porque ese es el fundamento de nuestra fe. Si no conocemos del santuario, pues no tenemos las bases, como hacer una casa en el aire, vuelvo y repito, ¿no? Entonces, esas son las bases del adventismo, el conocer del santuario celestial. Gracias, hermano. Bueno, hermano Jairo, bueno, gracias a Dios. Muchas gracias por su aporte. Yo prefiero, antes de citar al filósofo pagano que dijo, yo solo sé que nada sé, ese no era No, pastor, hermano, ¿no? no, hermano, me refería a al hermano de el mensaje del Espíritu. Atellón, Atellón, Ese, John, donde dice que, ¿cómo es que dice el texto? Que dice que que crea que debemos... sabe mucho, no sabe nada. Que el que Ah, cree que ya, ya, sabe ya, ya. algo, no sabe nada. Ese es el texto, ¿no? Está A bien, ese me refería, hermanito. no, filósofo. Sí, el apóstol Pedro dijo, no me cansaré de repetirles estas cosas, aunque ustedes las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Cada día, Ajá. hermanos, desaprendemos el error y aprendemos la verdad para la gloria de Dios. Y por eso el Señor dijo, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y nosotros Sí, nos volvemos como el hermano niños al dijo, aprender estas cositas sencillas así. Bueno, hermanos, muchas gracias por su participación. Dios los bendiga. Vamos entonces a terminar allí la escuela sabática y esperaremos con la ayuda de Dios el próximo estudio sobre con los ojos fijos en el santuario. Dios los bendiga, hermanos.